Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad Bet Shalom en todo el mundo. Un saludo a nuestros alumnos virtuales que se siguen sumando al canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Esta es la segunda reflexión de la Parashá Koraj, que la encontramos en el libro de Bemidbar o Números, que va desde el capítulo 16 hasta el capítulo 18. En esta segunda reflexión revisaremos el resto de las lecturas de esta parashá que se denomina Koraj, es decir, los capítulos 17 y 18 hasta el final. Anteriormente ya vimos cuál fue la razón del amotinamiento de Koraj, qué fue lo que reclamaba Koraj y qué era lo que tenía Koraj y que lastimosamente despreciaba. Continuemos entonces revisando el verso 3 del capítulo 16. Dice a continuación: pues toda la congregación, todos ellos son santos. Aparentemente el reclamo de Koraj está motivado por la intención de que todos tengan igualdad de derechos en cuanto a la consideración espiritual de toda la congregación de Israel. Koraj enfatiza que todos, lo pongo entre comillas, son santos o escogidos, ya que en el monte Sinaí todo el pueblo escuchó la voz del Eterno y no solamente Moisés. De esta manera pretende generalizar, por así decirlo, que su actuar obedece no a sus personales inquietudes, sino más bien a una incomodidad de toda la congregación, de todo el pueblo. Es decir, Koraj aparentemente está insinuando que lo que él hace es en beneficio de todos, cuando en realidad lo que está escondiendo son sus muy personales inquietudes, su muy personal problema con el tema de la autoridad y la designación de Aarón como sumo sacerdote. Es lo mismo que sucede cuando alguien pretende justificar sus acciones diciendo que todos lo hacen. Seguro que habrás escuchado esta expresión alguna vez. Bueno, todos lo hacen, todo el mundo lo hace. Y de esa manera se justifica el actuar de alguna persona o de algo que queremos nosotros, ¿no? En síntesis, lo que reclama Koraj es que todos en la congregación son santos y por lo tanto no es necesario que exista un líder, un profeta o un sacerdote supremo. Ya dijimos anteriormente que ni Moisés ni Aarón se consideraban a sí mismos superiores a nadie. La Torá dice que Moisés fue el hombre más humilde de su tiempo. Las pretensiones de Koraj no eran nobles. Alterar el shalom, la paz de una comunidad, poner en tela de duda los designios divinos y desprestigiar a las figuras de autoridad jamás podría traer bendición a la vida de los agitadores. Todos tenemos un propósito único y personal. Todos somos hijos de Dios, pero no todos hemos sido escogidos para el mismo propósito. Todos tenemos huellas digitales en nuestros dedos, pero no son exactamente iguales a las de las demás personas. Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles y nuestros propósitos individuales son de la misma manera únicos e irrepetibles. Koraj es un buen ejemplo de lo que la vanidad y el orgullo son capaces de provocar en y con una persona que no ha logrado comprender que todo viene de la mano del cielo y no del esfuerzo o los caprichos humanos. En el capítulo 16, versos 4 al 12, Moisés propone una prueba, entre comillas. Koraj y todos los amotinados deberán presentarse al siguiente día, cada quien con un brasero o una pala con carbones encendidos y sahumerio sagrado, incienso sagrado, para que sea Dios mismo quien elija si ellos son dignos de ejercer tareas sacerdotales, ya que, según Koraj, todos están en la misma capacidad de ejercer sacerdocio. Dicen los sabios que Moisés hubiera podido pedir a Dios que castigue de inmediato a Koraj, sus vecinos y a los 250 rebeldes, pero Moisés no tenía esas intenciones. De hecho, lo vemos cada vez y cuando intercediendo por el pueblo. Con cada rebelión del pueblo es justamente Moisés
quien ruega a Dios por misericordia y perdón para Israel. ¿Qué enseñanza podemos extraer de esto? Que por difícil que sea hacerlo, debemos tener un corazón humilde y compasivo. Nunca tomar decisiones apresuradas y menos inspiradas por el rencor, la ira o la venganza. Por el contrario, hacer una plegaria por aquellos que nos hacen daño, por aquellos que nos discriminan, nos odian o nos agreden. Esta es una historia que nos muestra perfectamente que siempre la justicia divina es clara y perfecta. Los sabios dicen que cuando Moisés les dice en el verso 5, por la mañana el Eterno les hará saber quién es de él, lo que está haciendo Moisés es darles a los rebeldes la oportunidad de considerar su accionar, enfriar los ánimos, consultar con la almohada, decimos, pensar mejor las cosas y solo entonces tomar una decisión final. ¡Qué gran enseñanza! ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones al calor del enojo, de la ira, de los ánimos caldeados? ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de las palabras dichas al calor de una discusión? ¿Cuántas veces hubiésemos deseado pensar mejor las cosas, no decir lo que dijimos, no hacer lo que hicimos, tomarnos una noche y conversar con alguien que nos dé una mirada un poco más objetiva de las cosas y entonces, por la mañana del día siguiente, tomar una decisión más calmada? Lo que me lleva al siguiente punto de reflexión, y ya van a ver de lo que estamos hablando. Mencionemos ahora asuntos importantes que dice el Midrash con relación a las acciones de Koraj. ¿Qué dice el Midrash acerca de Koraj? El Midrash dice que Koraj era muy inteligente, incluso se menciona la palabra Sadik, que significa un justo. Y ciertamente una de las características que debe poseer un justo, una persona para que se le considere que es justo, es tener una gran cantidad de dinero. Y el Midrash dice que este era precisamente el caso de Koraj. Ahora, ¿de dónde obtuvo tanto dinero un levita? Y hago referencia a un levita porque los levitas no tenían ningún tipo de propiedad ni ningún tipo de posesión económica. Sabemos que los levitas carecían de propiedades materiales, así lo determinó el Eterno. Su recompensa era el servicio a Dios, el estudio de la Torá y las tareas asignadas en el tabernáculo. Entonces, ¿de dónde obtuvo Koraj el dinero que poseía? Voy a leer textualmente lo que dice el texto del Midrash. Dice así: ¿cómo se volvió rico Koraj? Los otros miembros de la tribu de Leví vivían en pobreza. Ellos no habían traído oro o plata de Egipto. El mandato de Moshe de que todo judío despojara de dinero y joyas a los egipcios se refería solo a aquellas tribus que habían realizado trabajo de esclavos. Dado que los levitas no habían trabajado para los egipcios, sino que fueron libres y estudiaron Torá, ellos no recibieron dinero en recompensa en el Éxodo. En el Yansuf, o el Mar Rojo, los levitas se abstuvieron de tomar los despojos de Egipto porque ellos no le daban valor a las posesiones mundanas, estaban totalmente inmersos en el estudio de Torá. Por todos los años del desierto, los levitas vivieron sin medios económicos, dedicándose puramente a inquietudes espirituales. Solo Koraj estaba hambriento de dinero. En Egipto, él había sido tesorero del faraón, había esperado que los judíos permanecieran en Egipto después de la redención, y él entonces se volvería el propietario del tesoro real. Hashem, quien conduce a cada persona en la vida a lo largo de la senda que ella desea ser conducida, satisfizo el anhelo del dinero que tenía Koraj, dejándole descubrir una parte del tesoro que Joseph había ocultado en las arcas reales. Este descubrimiento hizo a Koraj una de las personas más ricas que jamás vivieron. No obstante, dado que él mal empleó su fortuna para rebelarse contra la Torá, fue castigado, como dice en hebreo, midá keneged midá, medida por medida. Ningún rastro de su fortuna quedó, ésta desapareció junto con él bajo la tierra. ¿Qué más dice el Midrash acerca de Koraj?
Bien, a continuación vamos a ver algo muy interesante dentro de esta historia de rebelión, que es algo que mencioné hace un momento. Sigo leyendo del Midrash. A pesar de sus muchas distinciones, Koraj no hubiera osado oponerse a Moisés, de no haber sido por su esposa. La esposa de Koraj infló el ego, alentó el orgullo malsano de su marido y repetidamente le aseguró que él estaba a la par de Moisés y de Aarón, y para su mala fortuna, Koraj escuchó a su esposa. ¿Por qué digo para su mala fortuna? ¿No se supone que una esposa es ayuda idónea? Bueno, esto como siempre depende. Una esposa sabia, una esposa que tiene temor de Dios, una esposa que es ayuda idónea, es decir, idónea quiere decir que reúne las características que se requieren para ser compañera de vida de un hombre. Una esposa así siempre tendrá palabras de sabio consejo para su esposo. Las mujeres lo saben perfectamente. Sus palabras, su influencia en su esposo, en sus hijos, en su familia, en su entorno, pueden ser determinantes. Ya hemos dicho que la esposa se compara con la Shekinah, con la presencia del Eterno, con la presencia de paz que debe reinar en cada hogar. La esposa debe ser ese aroma de ternura, de sabiduría, de paz. No digo que no pueda tener sus malos ratos como cualquier persona, pero a la hora de ofrecer un consejo, la esposa debe ser sabia. Una esposa temerosa de Dios es completamente diferente a cualquier mujer que no conoce la Torá. Y bueno, ahí les dejo esta carga, esposas, y sigamos con el Midrash. Hubo dos personas extremadamente ricas, una judía y una gentil, quienes escucharon a sus esposas y que fueron destruidas y perdieron sus fortunas en base a un mal consejo. El judío fue Koraj, cuya esposa le inspiró a rebelarse contra Moisés, y el no judío fue Amán, quien escuchó a su esposa para construir una horca de aproximadamente 25 metros de alto para Mordejai o Mardoqueo, pero nunca se dio cuenta de que estaba preparando la horca para sí mismo. ¿Por qué digo que este detalle que menciona el Midrash es muy interesante? El que su esposa lo haya alentado a rebelarse contra Moisés. Fíjate en el verso 1 del capítulo 16. Verso 1 del capítulo 16. Dice, tomó Koraj, o Coré, hijo de Itzar, hijo de Kead, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab o Aliab, y On, hijo de Pelet, los cuales eran de la tribu de Rubén. Fíjate bien quiénes son mencionados, Koraj, Datán y Abiram, y uno más, On, hijo de Pelet. Ahora, vamos al verso 12 del mismo capítulo 16, y dice, y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, mas ellos dijeron, no iremos. Moisés busca acercarse y persuadir a los rebeldes de reconsiderar sus acciones. Manda a llamar a los cabecillas de la revuelta, pero no se mencionan dos nombres, Koraj y On. Los sabios dicen que los malvados consejos de la esposa de Koraj envenenaron su corazón y de esa manera el orgullo y el ego de Koraj no le dieron cabida a las intenciones de solucionar el asunto antes de que llegue la mañana siguiente. Pero de la misma manera, los sabios dicen que el sabio consejo de la esposa de On hizo que éste no se involucre más con los rebeldes, que desoiga el consejo de los malos y que se arrepienta. Bien, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Midrash? Cuando Moisés manda a llamar a Datán y Abiram, el texto deja claro que aquí faltan dos personas, Koraj y On. Dice el Midrash que precisamente los malvados consejos de la esposa de Koraj envenenaron su corazón, para que de esa manera el orgullo y el ego de Koraj no le dieran cabida a este anhelo que tenía Moisés de solucionar las cosas. Cuando Moisés dice, mañana el Eterno decidirá quién es de él o quién no es de él, cuando hace eso, lo que está haciendo Moisés es darles un tiempo, una prórroga, él mismo darles la oportunidad a los rebeldes de que reconsideren la decisión que han tomado. Cuando manda a llamar
a los cabecillas de esta rebelión, invita a todos, pero el texto deja claro que Koraj y On no asistieron a esa reunión de conciliación. Koraj, influenciado por el mal consejo de su esposa, y por eso mencionaba que es tan importante el consejo de su esposa, de la esposa, Koraj no asiste a esa reunión y por eso no está mencionado. Pero tampoco asiste On. Y los sabios dicen que precisamente las actitudes prudentes de la esposa de On hicieron que éste no se involucre más con los rebeldes, tal como lo menciona el libro de los Salmos, capítulo 1, cuando dice: bienaventurado aquel que no anda en consejo con los malos. Otros estudios relatan que la esposa de On embriagó a su esposo aquella noche y de esa manera evitó que su esposo siguiera participando junto con los malvados. Sea cual sea el caso, el tema es que no se vuelve a mencionar el nombre de On en esta historia. Es decir, una mujer sabia sabe lo que hace y sabe cómo hacerlo. El resto de la historia ya es bastante conocido. Koraj, junto a Datán y Abiram y sus familias, fueron tragados por la tierra. Y así, de manera sobrenatural y ejemplificadora, Dios mostró a toda la congregación que nadie está por encima de los designios del cielo. Los 250 rebeldes fueron consumidos con fuego del cielo, y los braseros de bronce que tenían fueron rescatados del fuego, y se hicieron con ellos planchas de bronce para colocarlas en el altar del tabernáculo como testimonio de lo que ocurre, de lo que les pasa a quienes se oponen con necedad a la voluntad divina. A pesar del justo castigo a los malvados, a los que se rebelaron, los hijos de Koraj se salvaron. Así lo relata por lo menos la Torá. Unos capítulos más adelante, en Números 26:11, se menciona a los hijos de Koraj. Para ir terminando con esta reflexión, diremos lo siguiente. Las peleas, las discusiones, los sentimientos de odio y amargura jamás deben encontrar cabida en los corazones de ningún creyente. La justicia verdadera proviene siempre del cielo. Hay que ser muy sabios a la hora de escoger a nuestros amigos. Su influencia puede ser positiva o muy negativa. Esposo y esposa deben ser humildes, cada quien ante los consejos de cada uno, aprender a escuchar y a enfriar los ánimos cuando las cosas se tornan complicadas. Un sabio consejo o una estratégica acción, como la de la esposa de On, pueden evitar siempre desgracias mayores. El Eterno siempre está dispuesto al arrepentimiento y rectificación de todos sus hijos. El profeta Samuel es descendiente de la familia de Koraj. Y de hecho, los sabios dicen que el destino de Koraj era brillante y digno. Lastimosamente se dejó llevar por la avaricia, la codicia, el orgullo, el ego, los malos consejos de su esposa y su propia vanagloria. Y solo obtuvo destrucción y muerte, no solo para él, sino para todos los que secundaron su rebeldía. Como siempre decimos, somos llamados a ser siempre hombres y mujeres de shalom, de paz, conciliadores, humildes, y esperamos que en nuestra vida eso se cumpla y que así sea. Amén. Muchas gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de estas preciosas enseñanzas. Vivamos con el entusiasmo cada día haciendo algo para que el mundo sea mejor, sabiendo que el Eterno, nuestro Dios, el dador de la Torá, el que nos ha dado bondadosamente los 7 preceptos de vida, quiere transformar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. Que así sea. Hemos llegado al final de este estudio, los esperamos para nuestros siguientes programas. Acompáñanos en nuestra próxima entrega, suscríbete a nuestro canal para que recibas todos los materiales que faciliten tu crecimiento espiritual. Comparte este video con tus amigos y familiares y permite que más y más personas sean enseñados a través de la bendita Torá. Nos vemos la próxima semana. Bezrat Hashem, si el Eterno lo permite, se despide de ustedes, Moré Patricio Mena, maestro de la comunidad Bet Shalom. Shalom, shalom.